Sí, primero una preocupación. Estamos tratando un montón de proyectos que afectan al patrimonio del Estado paraguayo y al filo de la sanción automática. De hecho, la semana pasada tuvimos una sanción automática y cuando estábamos discutiendo acerca de la conveniencia o no de cambiar el día de sesiones que tradicionalmente era el jueves y hablábamos de las dificultades que iban a haber para el trabajo de las comisiones, habíamos preguntado a Secretaría si era habitual que proyectos en la Cámara de Senadores tengan sanción automática y creo que nos decían que eso no había ocurrido hace bastante tiempo y sin embargo ya tenemos uno al inicio de esta legislatura, ya tenemos uno la semana pasada que quedó con sanción automática y no cualquier proyecto, sino un proyecto con muchísimos cuestionamientos que, según dijo el presidente de la República, y espero que cumpla su palabra, va a ser vetado, con lo cual por lo menos se abren las puertas tenemos la posibilidad de que no se consume ese perjuicio patrimonial y si seguimos las declaraciones del ministro de Defensa y del procurador, es probable también, o por lo menos se comprometieron a iniciar los trámites correspondientes a recuperar esos bienes. Ahora, nada más señalo que en su momento advertimos que este cambio de horario, que significa trabajar menos tiempo, iba a tener un impacto en el desempeño de esta Cámara. Y ahora estamos viendo ese problema. Tuvimos la semana pasada una sanción automática y ahora estamos tratando de forma desordenada, sin la información correspondiente y sin el margen de tiempo para pedir la información adicional que necesitamos, porque si no resolvemos hoy va a haber sanción automática. Tenemos un texto de la Cámara, una posición de la Cámara de Diputados y una posición contraria de la Cámara de Senadores y aparentemente, digo aparentemente porque no tenemos toda la información, un problema social de por medio. Así que esta no es la forma de trabajar. Acá si existe ese problema social, si hay gente que no fue indemnizada, si hay gente que tiene que ser reubicada, como decía el colega José Oviedo, estamos ante un problema social que hoy no va a tener una respuesta por parte de esta Cámara. Y sí quiero hacer dos preguntas concretas, ya no va a tener mucho sentido en este momento porque vamos a tener que decidir probablemente sin la información, pero para casos futuros. Uno, yo en el legajo no encuentro un censo. Se habla de un censo aparentemente realizado por la Municipalidad de Benjamín Acebal, pero no veo que conste, por lo menos en el legajo que yo tengo, no veo que conste que ese texto esté agregado. Así que la primera pregunta, teniendo en cuenta que acá estamos hablando de dos préstamos de montos importantes, la primera pregunta es si en el contexto de ese proyecto se hizo un censo para saber exactamente a quiénes se tenía que indemnizar y a quiénes se tenía que reubicar. También me sumo a los pedidos que hicieron colegas anteriormente, a los efectos de tener la información si efectivamente se indemnizó a todos. O sea, estos contratos deberían ser fiscalizados y deberíamos saber a quiénes se indemnizó y a quienes no se indemnizó. Y lo otro, si hay que reubicar a gente, debería haber un proyecto habitacional. Mi segunda pregunta es si existe ese proyecto habitacional dentro del contexto de estos contratos. Me gustaría que alguno de los voceros de las comisiones propinantes se puedan referir a estas dos preguntas. Si hay un censo de personas afectadas, si se hizo el censo en el marco de estos proyectos, si tenemos acceso a ese censo y si existe un proyecto habitacional para las personas que deberían o deben ser reubicadas.